Bueno, buenos días. Antes de empezar, me gustaría compartir con todos vosotros algo que me ha pasado esta mañana. Yo normalmente, pues cuando me toca predicar, pues por la mañana, pues oro. Hoy estaba paseando al perro y pues le pedí al Señor pues tranquilidad, lo típico, ¿no? Que me diera fluidez, que estuviera tranquilo. Y bueno, normalmente el Señor cuando hago esto, pues me contesta de una manera, pues... O sea, me contesta de una manera sorprendente normalmente, ¿no? Y hoy justamente, pues, después de orar, digo, bueno, voy a ver qué versículo del día hay hoy en la aplicación de la Biblia. Y justamente lo abro, no sé si lo habéis visto hoy el versículo del día, pero ¿sabéis cuál es? Es justamente el texto que toca hoy. Entonces, pues bueno, pues que el Señor muchas veces es sorprendente, ¿no? Y bueno, ahora ya sí que después de esta curiosidad, pues vamos a empezar. Y os lanzo una pregunta para empezar, y es, ¿alguna vez os han hecho alguna promesa que no hayan cumplido o que no haya tenido los resultados esperados? Yo imagino que sí, ¿no? O sea, una vez han hecho una promesa en la que pues no ha salido como uno esperaba. Pues hoy es, como decía Yoli, la primera predicación de Adviento. Hemos encendido la vela, donde nos preparamos para recibir la Navidad. Y hoy en día es un tiempo de celebración, donde la gente no sabe ni lo que celebra. Hay mucha alegría, regalos, fiestas, reuniones, pero no se sabe el motivo principal. Se celebra el nacimiento de Jesús, pero la gente no lo conoce. Además, es un tiempo donde coincide con el fin de año. Y muchas veces, no todo el mundo lo hará, pero nos comprometemos de caras al año siguiente a cambiar cosas. Hay veces pues, que decimos, pues mira, yo de cara al año que viene voy a hacer más deporte, o voy a comer mejor, o voy a ser más agradecido. Hacemos una serie de compromisos durante el año porque hemos dicho, pues ostras, pues creo que debería mejorar. Y quizá llega la primera semana del año y decimos, ostras, pues no he cumplido ni el primer día. O a lo mejor ni hemos empezado. Y seguro que algunos de ahora estáis pensando, ostras, pues yo no me acordaba ni que me había comprometido a cambiar algo este año. O algunos estaréis pensando, ostras, me queda un mes para cumplir ya lo que me había comprometido este año. Pero el compromiso, o mejor dicho, promesa, que más importante que recordamos en Navidad, es una promesa que nos fue dada y que hoy vamos a ver. Una promesa de esperanza. Una promesa en la que se nos prometió que no habrá siempre oscuridad. Y lo más importante, es una promesa que se cumplió en Jesús y que aguardamos a que se complete cuando Él vuelva. Entonces, antes de entrar en el texto, me gustaría situarnos un poco en el contexto que va a haber en el momento en que Isaías va a hablar. El texto de hoy es Isaías 9:1-7. Entonces, antes de leer las palabras, pues vamos a analizar en qué momento dijo Isaías estas palabras. Entonces, el pueblo de Israel, no sé si se verá muy bien, el pueblo de Israel se dividía en ese momento en dos reinos. Habrá cosas que os sonarán, el reino del norte, el reino del sur. Estaba formado por 10 tribus el del norte, 2 el del sur. Vemos Judá y Benjamín en el sur. Y en ese momento, el pueblo de la imagen que tenéis a este lado, de mi lado, veréis que en ese momento pues el rey Rezín de la parte de Siria, de la parte de Aram, juntamente con el rey Peca de la parte del norte, querían combatir contra el imperio asirio, que estaba en el norte y era el gran imperio que había en ese momento, un gran imperio que acechaba a todos estos reinos. Y entonces pidieron ayuda al reino de Judá, al rey Acaz. Y pues se negó a formar parte de esta coalición. Esto lo podéis ver en los capítulos anteriores, en Isaías 7 y 8, si sois curiosos. Entonces, el rey Acaz decidió no formar parte de esta coalición. Entonces, ¿qué decidieron este rey Peca y este rey Rezín? Pues vamos a atacar al rey de Judá, y así ponemos un rey y se alía con nosotros, y ya podemos enfrentarnos al imperio asirio. Entonces, Isaías le va a decir al rey Acaz, le va a decir, oye, no te preocupes por la amenaza de estos dos reyes, pero tampoco te alíes con el imperio asirio. Más que eso, confía en Jehová, confía en que Él va a redimir Jerusalén. ¿Pero qué hizo el rey Acaz? ¿Confió en Yahvé? No confió en Yahvé. Perdió los nervios y decidió aliarse con el imperio asirio.
Entonces, ¿cómo hizo para convencer al imperio asirio para que le ayudara? Pues cogió todo el oro, esto también lo podéis ver en 2 de Reyes 16, cogió todo el oro, toda la plata que había en el templo y lo mandó con los mensajeros al imperio asirio. Y aparte de eso, adoptó todas las adoraciones, todos los dioses asirios fueron adoptados en su reino. Entonces se podía también adorar a los dioses asirios. Entonces el rey de Asiria aceptó estas condiciones y decidió atacar pues al rey Rezín, acabó matándole y atacó al rey del norte, al rey Peka, y acabó poniendo todo el reino del norte en cautiverio y con un tributo impagable. Pero esto, ¿qué pasó? Que estas consecuencias tuvo también consecuencias en el reino de Judá, y es que se empobreció y acabó en esclavitud. Entonces, más o menos, así os situamos un poco en este contexto, es bastante extenso, pero así vemos un poco en la situación en la que Isaías va a hablar estas palabras. Porque como hemos visto, vamos a hablar de oscuridad, de tinieblas, y entonces es necesario saber qué tinieblas y qué oscuridad enfrentaban en ese momento. Entonces, vamos a ir al texto. El texto es Isaías 9, 1 al 7. Si queréis, yo lo voy a proyectar aquí, pero si queréis seguir con vuestras Biblias, pues también está bien. Y dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemado pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vale, pues hasta aquí el texto. Este texto es un poema profético de Isaías, que está dividido en 2 bloques. Vamos a verlo dividido en 2 bloques. Vamos a ver primero un bloque que es del 1 al 3, donde se nos describe una esperanza, y luego en esos bloques vamos a ver también la misma estructura en cada bloque. Vamos a ver que Dios actúa, nos dice en los primeros 3 versículos que Dios llenará de gloria, vemos que el pueblo disfruta de algo, vemos que las tinieblas se convierten en luz, el pueblo disfruta de esa luz, y hay una consecuencia que es que aumenta la alegría. Eso es en el primer bloque. Luego en el segundo bloque veremos que en vez de describir esa esperanza se nos explica. No sé si habéis seguido los versículos, que habéis visto que todos empiezan con un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en este bloque, pues también nos habla de un Dios que actúa, el mismo patrón. Dios que actúa, habrá una liberación, el pueblo disfruta de unos frutos de una victoria y finalmente hay una consecuencia, que es el rey y su reinado. Entonces, viendo esta estructura, podemos entrar en el texto. En el primer versículo, si nos fijamos, empieza con un más, que en otras versiones no es un más, es un pero, que hace referencia a algo. Más no habrá más oscuridad. Aquí nos falta un trocillo, ¿no? Más no habrá oscuridad, pero no habrá oscuridad, ¿de qué? ¿A qué hace referencia? Entonces, para eso, debemos irnos unos versículos anteriores, al capítulo anterior, a Isaías 8, el 21 y el 22, que dicen: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces, las tinieblas y angustia que mencionan estos textos, de las que hablan, harán referencia a lo que acabamos de ver en el contexto. Harán referencia a las tinieblas causadas por el mal liderazgo del rey de Acaz, por su falta de confianza en Dios
y por su desafortunada alianza con el rey del imperio asirio. Estas son las tinieblas a las que hace referencia este texto. Y si nos fijamos, hay un detalle que a mí personalmente me gusta mucho, que es con la certeza que Isaías presenta esta promesa. Si os fijáis, está hablando de un futuro, pero lo está escribiendo en pasado. Si os fijáis, pone el pueblo que andaba en tinieblas, pero si seguís en el texto dice quebraste, multiplicaste. Está hablando en pasado, un futuro. Y es algo que a mí me gusta personalmente porque es como si Isaías nos estuviera diciendo en este texto, confiad, es así, dadlo por hecho. Es que es así, es que no hay duda, ¿no? Y esto me retaba esta semana, me retaba estos días, porque yo pensaba, ¿vivo yo con esta fe? ¿Tengo esta misma certeza con la que tenía Isaías? ¿Yo tengo esta misma certeza en las promesas que Dios me ha dado? ¿En las promesas de que un día volverá? ¿Tengo yo esa certeza de verlo como ya en pasado, ¿no? Es que está hecho, está clarísimo, ¿no? Y también lo quería compartir con vosotros. ¿Tenemos esa certeza en las promesas que Dios nos da? También me hacía recordar, porque va en la misma línea, el versículo este de pedid como si ya lo hubierais recibido, ¿verdad? Es un poco la misma línea. Dice que llenará de gloria la tierra de Neftalí, al lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. Toda esa zona la podemos ver ahí en el norte. O sea, acercado el mapa, Neftalí, Zabulón, se ve ahí en el norte. Y nos dice que esta zona era despreciada. Era una zona que estaba llena de gentiles. Había una mezcla de culturas donde había mucha religiosidad, se adoraban a muchos dioses diferentes. Era seguramente por todas las invasiones que habían tenido en esa zona, y de hecho podemos ver en Jueces 1:30 donde los cananeos están allí en esa zona y no se les llega a echar, por lo tanto seguían estando allí. Entonces había mucho mix cultural. Entonces seguramente los judíos más puros despreciaban esta zona por ello. Estas son las primeras zonas que caerían a manos de Asiria, porque está en la zona de la frontera, el imperio asirio está justo encima, entonces eran las que primeras tocaron. Y todas sus provincias fueron convertidas en asirias. Entonces fueron los primeros en recibir estas tinieblas. Pero también serán las primeras en recibir la luz. Porque si vamos al Nuevo Testamento, Jesús utiliza estas palabras de Isaías en Mateo 4:13-16, que dicen: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Por lo tanto, fueron los primeros en ver en esa gran luz. Posiblemente aquí, cuando llama Galilea de los gentiles, lo diría porque estaba lleno de ellos, ¿no? Como hemos visto hace poco, estaba lleno de gentiles, y por eso posiblemente llame Galilea de los gentiles. Pero es curioso porque anteriormente, cuando se nombra Galilea, no lo nombra como Galilea de los gentiles. Y aquí Isaías también quería transmitir que cuando llega la esperanza hay un cambio. Cuando llega esta esperanza hay un cambio. El Mesías que tenía que llegar a este mundo también era para los gentiles. Y Jesús, como hemos hablado esta mañana, vino a traer la luz a todo el que quiera. Es una esperanza para todos. No importa de dónde vengas, no importa la cultura de la que procedas, no importa lo que hayas hecho, esa esperanza también es para ti. Muchos lo rechazaron, pero el Señor cumplió. Y puede ser que hoy estés rechazando a Jesús, pero Él cumple lo que promete. Y esta esperanza también está disponible para ti. Hemos visto entonces que Dios llena de gloria esta tierra, o sea, Dios actúa, y que el pueblo disfruta de la luz, que antes estaban en tinieblas. Y si seguimos avanzando en el versículo 3, veremos la consecuencia, que la consecuencia es alegría. Nos dice
se alegrarán delante de ti, se alegrarán en su presencia. Esta esperanza también nos da un acceso a su presencia, una aceptación por parte de Él. Podemos disfrutar de una relación personal con Él, una alegría como ninguna otra. Y es verdad que los ejemplos que hay, hoy en día quizás cuesta más entenderlos, porque una alegría como en la siega, pues aquí no sé cuántos de vosotros vais a decir, oh, sí que guay, la siega, Posiblemente no muchos, bueno, al menos yo no, porque no sé lo que es trabajar en el campo. Pero si lo transportamos un poco a nuestra realidad, podríamos decir algo así como aumentaste su alegría como cuando al trabajador le llega la nómina. Ese momento en que hace el banco ¡ting! Y llega la notificación ahí y pone, ha recibido la nómina. Ahí es un momento de gran alegría, ¿no? De, ¡buah, por fin he cobrado! Pues sería un poco la idea. Y luego la otra imagen que nos pone, reunir despojos, quizá también es otra imagen pasada. Hoy en día ya no vamos a batallar, ya no vamos a la guerra. Es verdad que hay guerras, pero es muy diferente. Antiguamente, cuando tú ganabas una batalla, aparte de disfrutar de la victoria, te repartías el botín con todos. Entonces es esta alegría la que está comentando aquí, esa alegría de disfrutar de esos despojos, de ese botín. Y es interesante porque más adelante, en el segundo bloque, que nos va a explicar esta esperanza, va a hablar de ese botín como algo que recibimos y disfrutamos sin haber hecho nada para ganarlo. Esa victoria de la que vamos a disfrutar no se ha hecho nada al respecto, pero eso ya lo veremos en el segundo bloque. Y hay muchas cosas que nos pueden alegrar, muchas cosas. Seguro que si ponemos una lista de cosas que nos pueden alegrar, hay muchas cosas. Pero no hay gozo pleno sin la presencia de Dios. No hay alegría y gozo como la luz nos trae, como la que Jesús trae. Salmos 16:11 dice, tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría. Pero, ¿por qué trae alegría? Pues en el segundo bloque va a dar unos por qué trae alegría. Vamos a ver en el 4 una liberación, vamos a ver en el 5 un acceso a este botín sin merecer nada, que os hablaba, y en el 6 el nacimiento de un niño. Entonces, si seguimos, ya entramos en el segundo bloque, en las explicaciones, en los porqués. Nos habla del yugo, que tú quebraste su pesado yugo. El yugo es una metáfora bíblica bastante usada para hablar de servidumbre, de un pueblo oprimido que experimenta por sus opresores. Y esto también nos recuerda a cuando estuvimos viendo el Éxodo. Si recordamos el Éxodo, también se hablaba del yugo. Recordamos un niño que nació para librarles del yugo opresor de Egipto. Y también aquí nos lo compara con el día del Madián. El día del Madián hace referencia a la historia de Gedeón. Lo que podemos ver en esta historia, que la podemos ver en Jueces 6-7, es que Gedeón fue el libertador de esta misma zona, de Aser, Zabulón, Neftalí, y Dios permitió que los madianitas oprimieran al pueblo durante 7 años a causa de haber hecho lo malo, a causa del pecado. Pero cuando ellos se arrepintieron y clamaron a Dios, Dios les liberó del yugo. Y el que libera, es interesante porque aquí deja claro, ¿no? Hacemos referencia al Éxodo, hacemos referencia a Madián, pero el que libera no es Moisés en el Éxodo. El que libera no es Gedeón en Madián. El que está quebrando el yugo es Dios. Y el yugo aquí nos habla de un yugo que pesa, es el sufrimiento, es un estilo de vida agotador, una opresión. La vara o bastón de la que habla aquí es algo ya más literal, que es el sufrimiento por los golpes infligidos. Y el cetro opresor es el sufrimiento por las relaciones personales de una persona hostil, de un tirano, de un capataz. Pero Isaías dice que ahora ya no habrá más cargas, ya no habrá más golpes y ya no habrá más tiranos. ¿Hay yugos todavía en tu vida? ¿Hay yugos en mi vida que me oprimen? El yugo de Jesús dice que es fácil
y ligera es su carga. Sin Jesús estamos oprimidos por el pecado. El pecado nos marca el camino y nos azota, con destino a la muerte. Pero en Jesús somos libres. Y un día volverá y ya no habrá más dolor. Por tanto, el primer punto de esta alegría trae liberación a tu vida. Lo que Dios hace trae liberación a tu vida. ¿Por qué esta alegría? Porque Dios trae liberación a tu vida. Segundo punto. Dice que porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto serán quemados. Aquí nos habla de la conquista de un rey. Pero en este caso no se trata de una conquista típica. Aquí estamos hablando de una invasión de paz. El pueblo que ha sido liberado ahora disfruta de la victoria de Dios. Todos los accesorios militares serán quemados, todos, para que pueda comenzar el reinado de paz y de justicia. La guerra ha acabado. Y Dios es quien libra la batalla. El pueblo solo disfruta de los frutos de la victoria. Como decía al principio, con esa imagen del botín, de disfrutar de una victoria, de reunir los despojos, aquí vemos que el pueblo disfruta de los frutos de la victoria a la que no ha contribuido, a la que no ha hecho nada, no ha ganado esa victoria. Por lo tanto, segundo punto, el pueblo disfruta de los frutos de la victoria. Ese contentamiento y esa alegría también es por disfrutar de esa victoria. Y tercera explicación, y quizá no, es la raíz de todo, la consecuencia de este bloque, la consecuencia es Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos dice que no solo que nació, sino que hijo nos es dado. Por lo tanto, aquí vemos las dos partes, ¿no? La parte humana nace, pero al mismo tiempo nos es dado. Nace el niño, pero se nos da el hijo. ¿Por qué? Porque ya existía. Jesús ya existía. Si vemos en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ¿y quién es este niño? ¿Quién es este niño? Aquí vamos a ver una serie de atributos que nos explican cómo es este niño. Si empezamos por el primero, admirable consejero, hay versiones que lo separan, otras que lo juntan. Yo lo he querido juntar. Admirable consejero. Todos tenemos consejeros en nuestro día a día que nos ayudan a determinar si ir hacia un lado, si ir hacia el otro. Y hay decisiones que tendremos que pagar consecuencias según lo que decidamos en la vida. Por lo tanto, qué importante es tener buenos consejeros que nos ayuden a decidir bien, ¿verdad? Pero aunque podamos tener muy buenos consejeros, nos pueden fallar, porque somos imperfectos, no somos perfectos. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo que hemos visto del rey Acaz, que fue a pedir ayuda y consejo donde no debía y acabó pagando las consecuencias. Jesús no es un consejero cualquiera. Es admirable, maravilloso. Palabra de Dios, verdad. Jesús es una persona que cuando hablaba era admirado por todos, tanto por los reyes y príncipes como los más humildes. Y cuando realmente nos damos cuenta de quién es y lo conocemos, solo podemos admirarnos por sus palabras. Es alguien que da consejos sobrenaturales. Y me venía a la mente dos versículos. Uno es Job 42:3, que me gusta mucho, que Job está diciendo: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas que para mí que yo no comprendía. Y el propio Isaías, más adelante en el 55, 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Da consejos sobrenaturales. Y un buen consejero es aquel que también
da ejemplo con sus acciones. Es alguien que cumple con lo que dice y practica lo que dice. Y Jesús era ejemplo porque vivía sus enseñanzas. Y normalmente buscamos a la gente que nos conoce para pedir consejo, buscamos a la gente que nos quiere, la gente que sabe sobre nuestra vida. Y Dios nos ama más que nadie. Nos conoce mejor que nadie. Las personas que te aman te van a decir lo que más te conviene, aunque sepa que te duela. Cuando una persona no te quiere o cuando a una persona no le importas, te va a decir lo que quieres oír. ¿Por qué? Porque no se va a querer meter en un problema. Es lo más fácil. Te dice lo que quiere oír y ya pues, se va. Pero una persona que te ama te va a decir lo que no quieres oír, sino lo que te conviene. Dios nos va a moldear aunque nos duela, porque nos quiere. Porque conoce hasta lo más íntimo de nuestra vida y aún así nos ama. Él nos va a decir la verdad que necesitamos oír, no la que nos gustaría oír. ¿Es Dios nuestro consejero? ¿Es su palabra y su consejo quien pesa en nuestro corazón? ¿Nos dejamos moldear por Él, aunque nos duela, sabiendo que es por nuestro bien? Él es el admirable consejero. ¿Qué más? Nos dice que es Dios fuerte. Fuerte en el hebreo significa gibor, que es usado para los soldados, los guerreros, los valientes. Significa poderoso. Jesús es el mismo Dios fuerte que también describe en el Antiguo Testamento. Usa la misma palabra. No hay diferencia. Dice en Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les dijo: toda potestad, autoridad, poder, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es un Dios fuerte que lucha la batalla por nosotros, como hemos visto. No hay nadie que pueda vencer a la muerte. ¿Hay algún gibor aquí? ¿Algún gibor valiente que pueda vencer a la muerte? Jesús fue ese valiente que se enfrentó a la muerte en beneficio de todos. Y la victoria está en Él. Él pelea por nosotros y nos hace más que vencedores. No hay nada que hayamos hecho, nada que Dios no pueda perdonar y no haya sido vencido en la cruz. Él es el Dios fuerte. Padre eterno, Padre de la eternidad, creador de todas las cosas. Como dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este Padre eterno también nos está presentando un cariño fraternal. Es interesante porque nos habla de que ha sido dado un hijo y le está llamando Padre, ¿no? Aquí también vemos reflejada la Trinidad. Por un lado es hijo en relación con Dios, pero es Padre en relación con nosotros. Es nuestro Padre porque también cuida constantemente de nosotros. Hemos sido adoptados a la familia. Nos sostiene, ama, protege, guía. Como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O como dice Ezequiel 34:15, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Y es eterno porque, como dice Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Siempre estará disponible para ti. Siempre. Es un ejemplo también en el que reflejarnos. No hay mayor ejemplo que Jesús en el que podamos reflejarnos. Normalmente un padre o una madre es un ejemplo. Pues, ¿qué mayor ejemplo que Jesús? Es el Padre eterno. Desde el principio ya estaba, nos amó, nos cuidó y nos creó. Siguiente punto, príncipe de paz. Establecer la paz no es nada fácil. Ya lo hemos visto con el rey Acaz en su reino caótico. Pero, ¿qué significa paz para Dios? Muchas veces utilizamos paz
para cualquier cosa, ¿no? Estamos en un día ajetreado, coche para arriba, coche para abajo, los niños, no sé qué, tal, ruido por aquí, jaleo en la autopista, ¡buah! Llego tarde, llegamos a casa, ponemos Netflix, nos sentamos en el sofá, ¡oh! ¡Qué paz! ¿No? O sea, utilizamos mucho esta palabra, ¡qué paz! Pero es esta paz a la que se refiere aquí. La palabra paz que utiliza aquí es shalom. Es una paz que llena todo en nuestra vida. Paz con los demás, en tu vida privada, en tu matrimonio, en tus negocios, trabajo, en tu relación con Dios. Una paz que lo llena todo. Y Jesús nos trajo paz entre Dios y nosotros. La relación fue restaurada. Ahora tenemos acceso a esa relación personal, como decía antes. Y me gusta porque hay un versículo de Isaías justo un poquito más adelante, donde describe el reino un poco, y donde se puede ver perfectamente este príncipe de paz. Y a mí me transmite mucha paz estos versículos, y quería compartirlos con vosotros, que es en Isaías 11, 6 al 9, porque me gusta mucho esa transmisión de paz que dan estos versículos. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este es el príncipe de paz. Y Jesús no trajo la luz. Jesús es la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Como dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, tercer punto de por qué se alegrarán, y la consecuencia de este segundo bloque: el nacimiento de Jesús. El último versículo: Jesús volverá. Lo ha prometido. De hecho, hoy hemos hablado no sé si se ha orado acerca del reino. Lo ha prometido, y su reinado dice que tendrá una paz sin fin, lo que dice aquí. Tendrá una paz sin fin, justicia para todos, sin importar el estatus. Da igual poder o riqueza, da lo mismo. Protección para los más débiles, desde ahora para siempre, como dice aquí, porque es eterno. Tengamos esa certeza que tenía Isaías cuando escribió esta promesa, porque así se cumplió. Tengamos esa certeza de que volverá y establecerá ese reino. Y Jesús es la luz del mundo, y como digo, un día volverá, pero hasta entonces, esto lo hemos dicho también, nosotros somos llamados a ser luz en el mundo. En Mateo 5, 14, 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por ejemplo, en Hechos 13, 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos siendo luz? En Navidad siempre está lleno de luces todo, ¿no? Las calles, las casas, las oficinas, las terrazas, todo está lleno de luces, todo. De hecho, hace poco han encendido las luces de Navidad, si no me equivoco, ha sido esta semana, ¿verdad? Pues que esta Navidad esté lleno de luces en las calles, en las casas, en las oficinas y en todos estos sitios que reflejen y compartan el amor de Jesús. Como conclusiones, Isaías, como decía al principio, habla en pasado de un futuro,
porque es un Dios que cumple, es un Dios que cumple y en el que podemos confiar. Así debería ser nuestra confianza en sus promesas y nuestra esperanza en que volverá. Vivamos confiados en que Dios cumple lo que promete. Y Jesús es el Hijo dado, el admirable consejero, que cada vez que hablaba la gente alucinaba. Es el Dios poderoso, que tiene todo el poder de salvar a su pueblo del yugo del pecado. Quien dijo, venid a mí los que estáis cansados y yo os haré descansar. Es el Padre eterno que cuida, provee y protege. El príncipe de paz que con su muerte estableció la relación y la paz entre nosotros y Dios. Y nos hizo una nueva criatura. Él venció a la muerte. Sin Jesús estábamos en tinieblas, en oscuridad. Podemos hacer como el rey Acaz y buscar respuestas y soluciones en este mundo y que puede ser que a corto plazo nos den una solución, como pasó en su caso, pero nos mantendremos en tinieblas. O podemos depositar nuestra confianza en esa luz, que es la luz del mundo y que nos ha sido dada, una esperanza que nos libera y nos trae alegría y gozo para siempre. Nada nos va a satisfacer más que conocerlo a Él. Y mientras esperamos su regreso, seamos luz allí donde estemos. Y ahora, hasta aquí el texto de hoy, voy a hacer una pequeña oración y ya nos despedimos, ¿vale? Pues gracias, Padre, porque cumples lo que prometes, porque podemos confiar en ti, Señor, y gracias porque moriste por nosotros y ya no andamos en tinieblas. Ayúdanos a cumplir con lo que pides y seamos luz, Señor, allí en donde estemos, para que los que no te conocen puedan disfrutar también de esta alegría, Padre, que es conocerte, Señor. En tu nombre, amén. Muy bien, pues terminamos aquí. Que tengáis una muy buena semana y nos vemos la semana siguiente.